Confidencias de Cristo a sus sacerdotes a través de la beata Concepción Cabrera de Armida. Aquí lo tenemos. La impureza del sacerdote es el primer capítulo de una serie de... La impureza del sacerdote. Confidencias de Cristo a sus sacerdotes. Revelaciones místicas a la beata Concepción Cabrera de Armida. La impureza del sacerdote. ¿No piensan los sacerdotes impuros en su obligación de unir limpios su sacrificio al mío en favor de las almas del purgatorio, el sufragio más grande que por ellas puede hacerse? ¿No se dan cuenta de su obligación que tienen de ser puros para purificar, de ser santos para satisfacer? ¿Cómo apagar las llamas del purgatorio el que lleva en sí mismo el fuego impuro y consentido de la concupiscencia de la carne? Es incalculable para el hombre el radio que abrazan esos pecados de escándalo de mis sacerdotes, y solo en la eternidad, a la vista de aquella gran luz, alcanzarán a ver el casi infinito mal que produjeron. Un pecado de escándalo del sacerdote se multiplica y alcanza generaciones. Más me duelen a mí los pecados ocultos, porque van directamente, maliciosamente, a atacar mi predilección, mi confianza. Atacan la fe, ciegan la esperanza y matan la caridad. Pecan como si no creyeran en mi presencia, esencia y potencia, haciéndome sonrojar como Dios hombre. No importándoles pecar, teniéndoles sin cuidado el denigrar la santa unción con que fueron consagrados. Deben no solo parecer Jesús, sino ser Jesús, solos o acompañados, en la calle y en el templo, en su ministerio y fuera de él. Cuántas desorientaciones en almas que solo me veían a mí y después miran a otro que no soy yo y que debiera ser yo. Al maligno le gusta imitar lo santo, y se necesita mucha luz de arriba para conocerlo, desenmascararlo y despreciarlo. El corazón es corazón, y si no está bien orientado y enraizado en mí, muy fácil es deslizarse en lo humano, en lo terreno y hasta en lo pecaminoso y sensual. ¿Cómo conducir un ciego, un miope en la vida espiritual a las almas que se les confían? ¿Cuántos designios de Dios en las almas se quedan truncos? ¿Cuánta vida espiritual se pierde y muere por culpa de mis sacerdotes? Por su falta de estudios, por su falta de virtud, de oración, de vida interior, de trato íntimo conmigo, de luz, de Espíritu Santo. El papel del director es ir detrás del Espíritu Santo y no delante de él. La vida mística se detiene por falta de directores santos, y esto es una merma para los fines de mi iglesia. La embriaguez es un vicio con séquito, lleva impureza y mil torpezas nefandas, apagando la caridad en los corazones. Muchos de mis sacerdotes tibios, arrepentidos de llevar la dignidad santa que yo les di,
braman contra ella. Si no exteriormente, sí en su interior, que yo veo, porque los priva de muchos apetitos malos y les exige una vida santa. Se lanzan desesperados a embotar sus sentidos para no sentir el peso de la vocación sacerdotal que les oprime. Buscan descanso en donde solo encuentran pecados y remordimientos, en lugar de cultivar su espíritu, de practicar virtudes, de clamar al cielo, de dedicarse a estudios. Se lanzan en la disipación, a las tertulias con la gente del mundo, a diversiones y a las 1000 ocasiones de pecar que el maligno no desperdicia. Y en vez de encontrar alivio en ese desenfrenado torbellino, encuentran incentivos que los precipitan a su ruina. Sentir que es carga, una gracia tan insigne, tirarme a la cara ese don celestial, arrastrar por el suelo esa predilección que no tiene nombre. Mi iglesia llora la pérdida de sus sacerdotes. María gime y yo busco sangre para borrar esos crímenes ante mi Padre Celestial. El remedio para un sacerdote tentado en su vocación es orar, descubrirse a su obispo y buscar refugio en mi corazón y en María. Su remedio está en la oración, en la meditación de las verdades eternas, en la penitencia, en acercarse confiados más a mí, con la fe y la confianza en el trabajo constante. Que renuncien, que se venzan, que obedezcan, que se humillen, que clamen misericordia. Una cadena de almas arrastra al mal un sacerdote indigno del nombre que lleva. ¿Cómo aconsejar templanza el que no la tiene? ¿Cómo aplicar los santos sacramentos el que no está en sus cabales por el alcohol? ¿Cómo tomar en sus indignas manos mi sangre para aplicarla a las almas quien sacrílegamente se la toma deshonrándola? No puede nadie comprender hasta qué grado me repugna bajar aquellos labios que apenas saben lo que dicen, aquellas manos manchadas, aquel corazón más negro que la noche. ¿Qué sentiré cuando el sacerdote está lleno de brumas y encadenado a este vicio detestable de la embriaguez? Oh amor infinito, con que voluntariamente me he atado, obedeciendo siempre, pronto a obedecer siempre las palabras del sacerdote al consagrar, por más indigno que éste sea. Doloroso para mi corazón es el de la avaricia en mis sacerdotes, el ver a corazones apegados a lo que no es el fin santo de su vocación al altar, a tal grado que comercian hasta con lo divino de la iglesia, que no les pertenece, hasta con lo espiritual, que se da de balde, que es mío, que yo lo compré con toda mi sangre en el Calvario. ¿Qué será la avaricia en lo santo? Ese robo a mí mismo, especulando con lo mío que no le pertenece y que solo he puesto mis tesoros en sus manos para que los reparta desinteresada y amorosamente en las almas. Mi iglesia regala cuanto tiene, hasta un cielo, y no quiere tener en su seno ni a su servicio almas egoístas, almas tacañas que se cuidan mucho de dar y menos de darse como debieran en su sagrado ministerio a las almas. No solo deben dar con toda buena voluntad los auxilios espirituales, pero aún es de su obligación dar y aún buscar auxilios materiales hasta donde sus fuerzas y haberes se lo permitan. Lacera mi alma en algunos sacerdotes, por no decir que en muchos, es el de su poco aprecio a los pobres.
como si no fueran todos, pobres y ricos, hijos de Dios. La preferencia, caso de que debiera haberla, salvo excepciones, debería inclinarse a proteger a los desvalidos, a los ignorantes, a los que cargan el peso del trabajo material y que tanto necesitan de quienes los sostengan. Sacerdotes que solo quieren rozarse y ejercer su ministerio en la clase que brilla, que no es siempre la que más gloria da. Yo vine a salvar a todos, sin distinción, a pobres y a ricos, y mi caridad prefirió a los menesterosos, a los desvalidos, a los pobres, siendo yo mismo pobre, para atraerlos a mí sin que se avergonzaran. Mi iglesia es madre, y sus sacerdotes deben tener, para con los pobres, entrañas maternales. ¿Por qué los ricos han de tener más Dios que ellos? Un sacerdote debe ser todo para todos, y recuerde que yo amo tanto a los pobres, que me hice pobre, que viví entre los pobres, que distinguí a los pobres, y que a los pobres prometí el cielo. Y dije que lo que ellos hacen, a mí me lo hacen. Yo amo mucho a los pobres, y faltan en mi viña, en mi iglesia, quien los ame como yo. Un mismo cielo cobijará eternamente a pobres y a ricos, premiando virtudes y no categorías mundanas. Muy bien que en el mundo tenga que haber escalas sociales, pero para mis sacerdotes no debe haber sino almas que darme y por quién sacrificarse. ¿Cuántos de mis sacerdotes tratan a los pobres en los confesionarios con cierto desprecio e impaciencia? ¿Cuántas veces se quedan corridos y avergonzados los pobres, dándoles la preferencia a las personas de otra posición? En el mismo ejercicio del ministerio se distingue la manera de hacer los bautismos, los matrimonios, los viáticos, de los pobres y de los ricos. Yo soy el amor, el perdón, la paciencia, la misericordia, y muchos de mis sacerdotes son ásperos, imperiosos, impacientes e inexorables con las almas. Es tan difícil levantar a un alma caída, lastimada, herida y decepcionada por la rudeza del trato y por la aspereza de un sacerdote. Solo yo puedo medir las tristes y aún funestas consecuencias de algunas heridas que no se curan y que pueden llegar hasta la pérdida eterna de las almas. Si yo me portara con muchos de mis sacerdotes como ellos se portan con las almas. No, las almas, aun las más pecadoras, hay que tratarlas con suavidad y con delicadeza, pues ahí está la imagen de la Trinidad. Los sacerdotes deben suplir ante mi presencia lo que a las almas les falte. Deben los sacerdotes curar, limpiar con la delicadeza de una madre a las almas, sin debilidades y mimos, claro está, pero sin avasallar la libertad, esperando que la gracia obre con más o menos lentitud, porque jamás un confesor o director debe adelantarse a la acción del Espíritu Santo. No les quita el deber a los sacerdotes de servir a Dios, luchando a veces cuerpo a cuerpo, diré, con el maligno, para arrancarle su presa y volver a Dios aquellas almas engañadas. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra,
Que la Señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra madre y señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.